Ok, pues vamos a continuar. Ahora tengo el honor de presentar al doctor Reinaldo Rocha con una ponencia titulada Enfoques de Investigación Educativa, la pregunta de investigación. Me permito hablar un poco del profesor Reinaldo Rocha, bueno, el doctor Reinaldo Rocha, que tiene un doctorado en educación por la Universidad Anáhuac y es maestro en ciencias con especialidad en matemáticas por el IFN. Actualmente se desempeña como investigador en el ámbito de la educación, en la coordinación de formación e innovación educativa del IPN. Es un miembro del claustro de doctorado en educación de la Universidad Marista de la Ciudad de México, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del Comité de Arbitraje de Revistas Internacionales y es coautor de la serie Matemáticas para la Vida, de los libros de texto que salieron con la reforma de 2006. Unos libros pues bastante concurridos que a diciembre del 2013 acumularon un tiraje de 785.419 ejemplares. En enero del 2013 recibió el premio que otorga la revista chilena Formación Universitaria, la mejor evaluación del año por un arbitraje a una publicación científica. Y bueno, sus publicaciones internacionales han sido citadas más de 99 veces hasta marzo del 2016 en trabajos de otros autores, son citas externas. Bueno, pues los dejo con el doctor Reinaldo. Gracias, Reinaldo, por estar aquí. Hola, buenas. Les agradezco mucho la invitación. Yo luego me siento, a pesar de que me formé como matemático y después experto en investigación, a veces yo veo que ustedes tienen un lenguaje propio, no me siento parte de la comunidad matemática educativa, es algo muy curioso. Ustedes tienen un lenguaje propio que yo no he acuñado, yo más bien estoy bajo la perspectiva de los estudios en educación, sí, más de carácter sociológico. Entonces mi lenguaje es otro, cual párenme si se utiliza algún terminajo que los contextualiza. Pregúntenme a qué me refiero y espero que no se sientan luego a veces igual ustedes que trabajo en otras cosas. Me pidieron que preparara algo para los estudiantes, yo solo veo un estudiante aquí. Pero los están siguiendo. Virtualmente tenemos más. Hay dos, Freddy y Lenny, pero en línea tenemos muchos más. Ok, entonces esa es mi idea. Entonces preparo una serie de diapositivas para discutir algunas cosas con los estudiantes desde esta perspectiva de la investigación educativa que yo manejo, pero quizás que permita hacer una reflexión sobre cómo se hacen algunas cosas, ¿no? Me centré en la pregunta de investigación. Entonces voy a compartirles algunas ideas. ¿Qué entiendo yo por investigación educativa? Bueno, para mí es una práctica social y ese sentido es que hay un colegio, somos el grupo de personas que nos dedicamos, donde creo que sí, ustedes están incluidos, pero que luego tenemos nuestros propios lenguajes, ¿no? Pero sí en general tenemos ciertas normas para realizar esta actividad. ¿Y qué hacemos fundamentalmente? Pues establecemos marcos teóricos de interpretación que tienen cierto carácter filosófico, los creamos, los desarrollamos, los acordamos, y también acordamos ciertas maneras de recabar los datos. No se vale cualquier manera, sino hay ciertas normativas que vamos construyendo para darle orden, digamos, a esta actividad. Entonces lo más importante es que, aunque a veces podemos dedicar mucho tiempo en el escritorio haciendo las cosas, no es una actividad que se haga solo. Al referir artículos, al leer el trabajo de los otros, estamos partiendo del conjunto de la colectividad. Al publicar nuestros propios trabajos, estamos contribuyendo a este trabajo colectivo. A veces no se ve, pero el arbitraje de artículos es un proceso de retroalimentación colectiva, de cómo entendemos las cosas, de retroalimentar al colega, de cómo ir... incluso a veces de tener la humildad, mira, yo lo hago así, estoy viendo que tú lo haces así, explícamelo porque no lo entiendo muy bien, pero no es un asunto de rechazar al otro o de descalificarlo, sino es un asunto de construir juntos
las diferentes maneras en que vemos la ciencia. Y algo muy importante que a veces no lo decimos con tanta fuerza, pero aún en educación el carácter de reproducibilidad y reproducibilidad de lo que hacemos es parte de la cientificidad, en un sentido no positivista, no necesariamente positivista, pero sí, si uno vemos la narrativa de la investigación educativa, uno puede ir viendo un montón de cosas que se van repitiendo en diferentes contextos, desde diferentes metodologías, y uno puede ver esos patrones que dan este carácter de reproducibilidad, quizás no entendida como reproducibilidad del dato exacto, ¿no?, sino entendida más en esta narrativa general de los resultados que vamos obteniendo. Y fíjense que esta presentación tiene una narrativa, entonces pueden ir viendo espero que pueda ser capaz de ir mostrándoles los patrones, cómo se van viendo, las mismas cosas se van viendo desde diferentes perspectivas a través de diferentes trabajos. Yo tengo una formación cuantitativa, entonces una de mis es medir la realidad. Una de las perspectivas desde las cuales uno puede abordar la realidad es medirla, cuantificarla. Y una de las cosas que hago es ver cómo la variabilidad de algo afecta a la variabilidad de otra variable, y determinar eso mediante alguna escala preestablecida, ¿no? Pero siendo cuantitativo, les puedo decir, las preguntas que nosotros contestamos son realmente sencillas. Es lo que le digo a mis alumnos. Los estudios cuantitativos preguntan cosas epistemológicamente muy simples, o sea, no hay mucho que hacer. O describimos la variabilidad en ciertas características de manera muy simple, casi en distribución de frecuencias, por ejemplo, que es una manera muy, muy sencilla de escribir la realidad, o damos explicaciones de qué se relaciona con qué, pero a un nivel de profundidad muy pequeño. Andamos siempre sobre la superficie de las cosas, pero con una característica importante. Sí es cierto que solo podemos tocar algunos puntos de la realidad, pero tocamos aquellos puntos que nos permitan describir a los grupos, el comportamiento de los grandes grupos de personas y más o menos cuáles son sus patrones de comportamiento, qué podemos prever con los grandes grupos, describir a los grupos, pero andamos en la superficie del grupo. Pero así es, o sea, lo que contestamos los quantis no lo contestan los qualis, entonces son metodologías completamente complementarias, pero así son, digamos, es lo que nosotros investigamos. Y los qualis, que déjenme decirle que algo de investigación cualitativa he hecho, siempre con el acompañamiento de alguien que domine mejor el método y sepa lo que está haciendo, ¿verdad? No es entusiasta nada más. Les interesa por la interpretación de los significados que atribuimos a las cosas, por las interpretaciones que podemos generar de la narrativa, pero la narrativa entendida en términos no solo literal, o sea, la expresión oral. Yo ahorita estoy expresando una narrativa y estoy contándoles un significado atribuido que he atribuido a la metodología cuantitativa y que he atribuido a la metodología cualitativa, pero también la arquitectura crea una narrativa y se puede interpretar. Esto es algo nuevo que me acabo de enterar, pero resulta ser que para quien conoce el campus del Politécnico en Zacatenco, me acaba de contar un arquitecto que tiene una narrativa, que los edificios del 1 al 9 son edificios que están horizontales, igualmente espaciados, uno frente a otro, pero que tratan de dar la idea de los trastes de una guitarra, los 9 edificios, ¿no? Entonces del traste 1 al traste 9 de la guitarra, y que el auditorio principal del centro de la unidad académica, que es un edificio blanco, que resulta ser que nosotros le llamamos el queso, pero la idea original del arquitecto no es que fuera un queso,
La idea original del arquitecto era que era la caja de resonancia de la guitarra. Y nosotros lo interpretamos porque le vimos cara de queso, que era un queso. Quizás teníamos hambre, pero realmente es la metáfora de la caja de resonancia de una guitarra, y esa es la narrativa del espacio escultórico de la unidad. Entonces, también interpretamos esas narrativas. Narrativa entendido amplio, digamos, se interpreta. Entonces, esos son los dos estudios, y me gustaría pasar con ustedes algunos ejemplos de tipo de preguntas de investigación educativa desde la perspectiva que yo trabajo o que yo suelo trabajar, sí muy centrada en problemas de centros escolares, en problemas educativos, si no del aula, por lo menos sí a nivel de centro escolar. Y, por ejemplo, son datos míos, son datos que yo he generado, y ¿qué tipo de pregunta es esta? Es una pregunta de nivel descriptivo. Yo quiero describir a los profesores del Instituto Politécnico Nacional en una característica, en este caso en su edad. Y voy a estar jugando con esto de los cuales y de los cuantes un poco. ¿De dónde surge mi interés por describir a los profesores del Poli? Por cierto, el secreto aquí es que la muestra sea representativa, ¿no? Que saquen una muestra aleatoria, que tengan la lista de todos los profesores y elijan a través de un procedimiento aleatorio, y no necesitan más que elegir a unos cuantos profesores para poder describirlos en estos grandes. Ese es lo bonito de los cuantis, que necesitan, si sacan bien los datos, es decir, con un sistema de aleatoriedad, necesitan muy pocos datos para poder hacer una inferencia hacia la población. Esa es, digamos, la parte más sexy de esta metodología. Entonces ya los describí, pero ¿de dónde sale mi interés, digamos, por describirlos en edad? ¿Por qué es interesante? Porque yo había estado escuchando una narrativa, la cual no descalifico, es el significado atribuido por las personas, y el significado atribuido por las personas explica el comportamiento. Yo hago la siguiente metáfora. ¿Por qué es importante el significado atribuido? Si yo pienso que tengo un león debajo de la cama, voy a salir despavorido, esté o no el monstruo debajo de la cama. Y a algunos niños les pasa. Esa conducta de salir despavorido es producto de haberle asignado un significado a algo, de yo estar convencido de algo, y explica la conducta inmediata, la conducta a corto plazo. Es cierto, puede no estar el monstruo debajo de la cama. A largo plazo voy a dejar de salir despavorido porque voy a entender a largo plazo que el monstruo no existe. Entonces los cuantis pueden describir el comportamiento a largo plazo que está asociado a la realidad entendida como realidad objetiva. Pero muchas de las cosas que hacemos sí depende fuertemente de los significados atribuidos, tengan o no fuertes anclajes en la realidad objetiva. Por eso es muy importante los significados atribuidos. Y yo venía escuchando una narrativa de que los profesores del Poli teníamos mucha edad, de que ya había que hacer un programa emergente, pero casi alarmante, era una alarma de que había que sustituir a un porcentaje muy elevado de los profesores del Poli, porque prácticamente ya todos llegábamos con bastón, todos tardábamos 3 horas en llegar al salón y de regresar, nos quedamos dormidos en clase, lo cual no es cierto, realmente no es cierto, pero esa narrativa sí lleva a consecuencias como de tratar o quizás es provocada por la intención, no sé, de generar un programa de jubilación masivo, pero que quizás no sea necesario porque pues no son tantos, ¿no? Esto no sirve para acá. El conjunto de profesores con 70 años o más no llega al 2.5%. Y si uno revisa la nómina del instituto, la nómina varía. O sea, son 552 profesores que entran cada año, mismos que salen.
Es un proceso natural, no hay acumulaciones extrañas en un rango de edad, simplemente es la trayectoria natural de un profesor docente, de un docente de universidad, que es una carrera de toda la vida. Sí, es cierto, hay algunos que lo intentan los primeros años y se van rápido, ¿no? Los primeros 2 años de un docente son cruciales, es donde se decide si uno se quiere quedar en la carrera docente o no. Ahí perdemos al 60% de los que lo intentan, pero después es una trayectoria de toda la vida. Por eso me interesaba ver esta narrativa. Entonces, este tipo de pregunta es cuantitativa, descriptiva, describo en porcentajes, y es un nivel en el que se puede contestar una pregunta. Este es otro tipo de pregunta de los cuantis, que es de diferencia de grupos. Separo a mi población en grupos y me gustaría saber si esos grupos son distintos en alguna característica que pueda medir. Entonces, en este caso, mis grupos son niveles de escolaridad. Entonces tengo a personas que no han concluido el bachillerato, el nivel medio superior, sería el equivalente al high school en el sistema anglosajón. Personas que han concluido el bachillerato, personas que tienen solo el título de licenciatura, son disjuntos, no hay, es máximo grado de estudio. Personas que ya concluyeron la maestría y personas que han concluido el doctorado. Y la pregunta es si realmente hay un efecto o un impacto en la educación en alguna variable medible de las personas, en este caso el salario. ¿Por qué me interesó? Por cierto, la respuesta es que en algunos sí es claro, ¿no? O sea, entre no concluir el bachillerato y concluir el bachillerato hay una diferencia salarial sistemática, sostenida y estadísticamente significativa. Sí, pero en esos niveles de salario 1,000 pesos son un mundo, que hace la diferencia. Y después, entre concluir el bachillerato y la licenciatura, también hay una diferencia sistemática y sostenida, sin lugar a dudas. Donde la diferencia empieza a caer en duda es en los trabajos profesionales, ¿no? Entre licenciatura y doctorado y maestría, donde no siempre hay diferencia estadísticamente significativa, pero hay años donde sí ocurre, ¿no? 2008 es un año donde sí ocurrió. Vamos equiparándonos. Y 2005 es el otro año donde ¿Por sí. qué todos bajan? Ah, Todos bajan, es cierto. es por una política del gobierno mexicano. Es algo que no se ha explicitado. Yo sospecho que se está acumulando capital, y el capital se está acumulando para hacer grandes inversiones, y creo que esas inversiones son las que están financiando la transición energética del consumo de petróleo a otras energías, y esta baja de salario corresponde a una política macroeconómica que tiene que ver con acumular capital en algún lado para poder invertir. Es una característica de México ahorita. Digamos que es una manera de financiar el desarrollo. Estamos financiando el desarrollo a través de nuestros bajos salarios. Pero los que es obvio que están bajando son los que tienen mayor grado, Sí, porque creo que están más los que estables. tienen menor grado No, académico sí. sigue siendo estable, ¿no? Su salario. Todos bajan. Sí, Bajan, pero muy poquito, poco. pero los que bajan. Más somos los Pero es que también depende de la tenemos- escala, ¿no? O sea, porcentualmente a lo mejor sí es el mismo. Exacto. Esa es la otra, esa es, Es relativo. un estadístico se pregunta por eso, ¿no? Porcentualmente podemos ir en la misma, Ujú. en el mismo asunto. Y además, no es lo mismo que el ajuste sea que ya solo ceno y desayuno y ya no como, a que el ajuste sea que ya no pago el cable. No es lo mismo. Sí hay una diferenciación. Bueno, para el asunto de esta conferencia, es una pregunta de diferencia entre grupos. La población global que nos interesa la dividimos en grupos y nos preguntamos si esos grupos son diferentes en una característica, en este caso salario. Ahora, ¿de dónde salió mi preocupación por eso? Por una narrativa mexicana
llevamos 2 secretarios de educación, 2 líderes de las cámaras industriales y de los empresarios mexicanos, con una narrativa, un significado atribuido de que la educación en México es un desastre, o sea, no produce nada. O sea, metemos a los niños a la escuela y es casi una guardería donde no ocurre ningún fenómeno educativo y salen como entraron. Eso no es cierto. Esta gráfica muestra que eso no es cierto, porque yo no puedo modificar el salario, por eso me interesó ver el salario. Es obvio que hay capacidades diferenciadas. Los que no terminan el bachillerato tienen menos capacidades laborales, los que terminan el bachillerato tienen más capacidades laborales, y conforme van generando capacidades laborales les van pagando más. No te pagan, o sea, no son almas generosas, no son unos entusiastas de estas empresas que se dedican a distribuir el dinero, ¿cómo se llaman? Artistas. No son altruistas, ¿no? Te pagan porque genera riqueza, y a mayor capacidad laboral, mayor riqueza. Entonces esto demuestra que la educación tiene un efecto medible, y en efecto no salimos igual. Entramos a la escuela, pasamos por un proceso pedagógico, generamos capacidades laborales que se demuestran en un mayor ingreso. Y ahí parece que la narrativa se equivoca, y podríamos corregir esa narrativa entendiendo que en la línea roja está o representa el 67% de todos los adultos de México. El 67% de los adultos en México no terminan el bachillerato, comparado con Finlandia o con Estados Unidos, donde el 80% lo terminan. Uno puede entender por qué los salarios bajos y por qué el nivel de productividad en México. El problema no es tanto la escuela, sino que la gente no está en la escuela. Y si no estás en la escuela, pues entonces no produces capacidades. Yo diría que más bien el cuestionamiento no es que la escuela no funcione. Quizás podemos mejorarla, claro. No me niego a que podemos hacer amplias mejoras al sistema educativo mexicano, pero el problema es que el 67% no termina en el bachillerato. Un problema más grave es garantizar que todo el mundo esté en la escuela y la termine. Más que preocuparnos por la calidad en sí de la educación, que siempre es mejorable, pero aquí tenemos en la línea roja el 67%, y solo el 1% de la población de los adultos tiene doctorado, aunque ese dato ya nos coloca a un nivel de país desarrollado. Ese es el estándar de la OCDE, ¿no? El 1%. Esta es una pregunta de relación que se hace. Voy a pasar a los cuales, no crean que solo estoy compartiendo. Este es un tipo de pregunta de relación, es de nivel explicativo. También la de grupos es de nivel explicativo, pero no explica tanto. Estas ya son de relaciones, claramente de nivel explicativo. ¿Y qué queremos contestar aquí? ¿Cómo se relaciona hacer investigación con la calidad de la enseñanza del profesor? Entendida calidad de la enseñanza como que ¿qué tanto promueve el aprendizaje de sus estudiantes? El término es efectividad de la enseñanza, no es un término muy bonito para los que nos dedicamos a la educación, suena un poco como pragmático, como neoliberal, ¿no? Pero es el término técnico que se usa en la literatura, y es cómo la enseñanza de un profesor promueve, impulsa o tiene un efecto directo sobre cuánto aprenden los estudiantes. Y la pregunta es, ¿hacer investigación, que es otra de las actividades de los académicos, afecta o no la calidad o la efectividad de la enseñanza del profesor? Curioso, cosas curiosas de la investigación educativa. Ese trabajo está publicado en una revista de economía, entonces usa estos términos como efectividad de la enseñanza, porque está en ese contexto, y así es la investigación educativa, llega a estar regada en diferentes disciplinas. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que el autor dice es una línea que conozco, entonces en esta línea lo que sabemos es que no hay relación
sea, siempre que buscamos relaciones entre la productividad de la investigación, entendida no como calidad de la investigación, sino entendida como cantidad de cosas, cantidad de artículos, cantidad de libros, lo que llamamos productividad. Entendida así, no va a haber relación con la efectividad de la enseñanza. En general, este autor se pregunta, ¿será que lo que pasa es que hemos buscado relaciones lineales y las relaciones de otro tipo, cuadrática, exponencial o de otro tipo? Esa es la pregunta de este autor, ese es el gap que anda buscando. Entonces, pues él arriesga una respuesta, la relación es cuadrática. Lo curioso es que nosotros en esta área tenemos que publicar el R cuadrada. El R cuadrada es el porcentaje de varianza explicada por el modelo, que puede ir de 0 a 1. 1 explicó toda la varianza, 0 no explica nada, y tenemos cortes. Si no explicamos al menos el 0.222, el 0.222% de la varianza, aunque resulte estadísticamente significativo, la conclusión es que la relación o la explicación que tienes de tu fenómeno es insustancial. Usamos ese término, insustancial, porque realmente no tiene ningún efecto práctico lo que estás explicando. Este autor no publica el R cuadrado. Y yo veo la nube de dispersión y realmente sí trato de imaginar si esa curva describe esa nube de dispersión y tengo muchas dudas. Tengo muchísimas dudas. Pero bueno, lo que el autor trata de explicar es si hay una relación entre la productividad de la investigación y la enseñanza, y él concluye que es muy tenue, que sí hay una relación, dice que es altamente significativa, que es muy tenue, jamás aclara qué tan tenue es, pero que si haces muchísima investigación tus alumnos sufren, que si haces poca sufren, pero sufren menos, y que hacer algo de investigación es saludable para los alumnos y su aprendizaje, ¿no? Es lo que concluye el autor, aunque la nube de dispersión sí hay que ser muy creativo para llegar a esa conclusión, muy optimista, ¿no? Pero sí tratamos de hacer estas cosas. Los referidos son aceptables. Y hay otro tipo de investigación que es cualitativa. Este es de nivel descriptivo. ¿Qué piensan, dicen, hacer y sienten los profesores del IPN al evaluar el aprendizaje? Y nos interesa por la narrativa de los profesores. ¿Qué dicen los profesores? Entonces, estos profesores del IPN, ¿qué dicen cuando les preguntamos acerca de lo que piensan, de lo que hacen y de lo que sienten? Obviamente hay mucha más narrativa, yo solo les pongo un ejemplo, ¿no? Y vamos viendo un poco de la narrativa de nuestros profesores. Este es un profesor, tratamos siempre de codificar las narrativas, tratamos de conservar el anonimato y de ser fiel a la voz del participante. También se le da voz al participante, es un principio ético. ¿Y qué dicen estos profesores? Bueno, respecto al examen y la propuesta que Lenin nos compartió sobre su tesis, pues por ejemplo Raquel, la profesora R3, dice: le sigo haciendo examen, para mí es muy importante, y tiene una razón, y además es una razón también a considerar. Dice que ella, cuando fue estudiante, ella recuerda que cuando se aproximaba el examen era cuando empezaba a estudiar. Entonces ella no había entendido nada, ni había aprendido nada previo a que se aproximara el examen. Es ante la proximidad del examen que se ponía a estudiar, y entonces era cuando aprendía. Entonces ella tiene como significado asociado a partir de esa experiencia, pues que el examen era lo que producía el aprendizaje. También podemos pensar que lo que realmente producía el aprendizaje era su experiencia de estudiar, ¿no? Esa es otra interpretación, pero el significado atribuido es que el examen era el que provocaba el aprendizaje.
Entonces, si yo quiero provocar el aprendizaje de mis estudiantes, hay que aplicar el examen, ¿no? Explica la conducta. El significado atribuido explica la conducta. Por eso es muy importante. Y esta narrativa se junta con la de arriba porque el profesor no le gusta esto de que el sistema de evaluación implique muchos aspectos evaluados, con pequeños porcentajes distribuidos, ¿no? El profesor ve a eso como puntitis. Es curioso porque en la narrativa este profesor ve a las pedagogías centradas en el aprendizaje, a las didácticas contemporáneas, ve como las llama el cáncer. Es el cáncer que ha venido a destruir el rigor, la calidad de la enseñanza, la calidad de la formación. Que no te lo encuentres. Entonces hay un significado atribuido que explica lo que hacemos. Nivel descriptivo quali. La narrativa son mis datos. Ahora voy a hacer un ejercicio con ustedes. Es la misma idea, pero ahora primero muestro la pregunta y ustedes me dicen qué tipo de pregunta. Por cierto, en los de diferencia de grupos también hay estudios cualitativos que se preguntan por cuáles son los diferentes significados atribuidos por hombres y mujeres, por ejemplo, para describir a su mejor profesor. Yo he visto estudios así. Entonces, la diferencia de grupos no es única de los estudios cuanti. ¿Ese qué les parece? ¿Será cuanti o quali? Pues para mí Yo digo que es sí, cuanti. es más cuanti que es Al verla sí parece, pero... Cuanti Pero, relacional. ¿cómo se define el estilo de aprendizaje? Ajá, buena pregunta. ¿Cómo se define el rendimiento? Y el tener el mismo estilo de aprendizaje, ¿lo pueden aproximar cuantitativamente o se hace cualitativamente? Claro, todos surgen esas preguntas, ¿no? Y claro que se puede aproximar cualitativamente y claro que nos podemos aproximar cuantitativamente. Creo que la palabra clave es rendimiento. Ya cuando usas la palabra rendimiento, Sí. ya tienes una perspectiva un poco cuantitativa. Así es como lo hizo este autor. ¿Qué hizo? Pues un cuestionario con una escala, seguramente con estas escalas de dilemas, en el que cada respuesta corresponde cómo le haría un activo, cómo estudiaría un reflexivo, cómo estudiaría un teórico y cómo estudiaría un pragmático. Entonces te dan las 4 opciones, una asociada a activo, una asociada a reflexivo, una asociada a teórico, una asociada a pragmático, y te da una serie de preguntas o de indicadores, y entonces quizás hace un análisis de clúster y te ubica en uno de esas casillas, ¿no? Y una vez que ya tenemos ubicadas a la gente en un estilo de aprendizaje, dice, a ver, aquí tengo hombres y mujeres activos, aquí tengo hombres y mujeres reflexivos, aquí tengo hombres y mujeres teóricos, y aquí tengo hombres y mujeres pragmáticos, y los separo en 2 grupos, hombres y mujeres, y veo si hay una diferencia en el rendimiento. La respuesta es que no. Y déjenles explico un poco eso. Espero no aburrirlos. A lo mejor algunos de ustedes ya lo saben. En investigación cuanti no utilizamos la lógica de las matemáticas. En la lógica de las matemáticas, cuando ustedes prueban que algo es falso, han probado que la proposición contraria o el negativo de esa proposición es verdadera. Y un poco viceversa, cuando prueban en matemáticas que algo es verdadero, no A es falsa, ¿no? En esta perspectiva de investigación, decimos que usamos el principio de falsación de Popper, y eso significa, en el lenguaje de esta perspectiva, que cuando yo puedo probar la falsedad de la hipótesis, la llamamos hipótesis nula, pero no descontextualizarlo.
Cuando yo pruebo que es falsa la hipótesis nula, la rechazo y sí acepto que es falsa la hipótesis nula. Pero eso no ha probado la verdad de la hipótesis alternativa. No es simétrica la argumentación. O sea, a veces cuesta trabajo aceptar este nuevo paradigma por eso. Lo que he probado es que existe cierta probabilidad de que la hipótesis alternativa sea cierta. Y eso nos permite atender a un mundo difícil y complejo de entender. Entonces probamos con cierta probabilidad, hay cierta probabilidad de que la hipótesis alternativa sea cierta. Entonces yo necesito calcular la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea cierta. Eso siempre se llama significancia. Puede ser bilateral, eso no importa en este momento. Lo llamamos significancia estadística, que significa la probabilidad que yo tengo de que al afirmar, en este caso, que hay una diferencia entre hombres y mujeres, me equivoque. Esto está en términos de probabilidad estricto, es una probabilidad de 0.52. 7, en términos de porcentaje sería 52.7%, 73. Imagínense, si yo afirmo que entre los hombres y mujeres que tienen un enfoque de estudio reflexivo, si yo afirmo que aquí hay una diferencia, lo estoy haciendo arriesgándome al 73.4% de probabilidad de equivocarme. O sea, el 74.2% de las veces voy a fallar. Es inaceptable. Eso no es ciencia. El máximo error que aceptamos es 5%. El máximo, o sea. Y ahí es donde los árbitros académicos intervenimos, ¿no? Si alguien no sabe eso, en el arbitraje se lo recordamos. 5 es el máximo que aceptamos. Pero ahí sí ya depende de la aversión al riesgo, ¿no? A mí me gusta el 1% porque 5% estás en el límite, entonces cualquier cosa puedes realmente dar un falso positivo y alguien más en otro lugar te va a refutar. Sería como un volado, ¿no? No es un volado, es 5% de errores, bastante más. 5%. Volado sería 50. Sí, perdón. Volado sería 50%, sí. Sí, tengo poca probabilidad de equivocarme, pero en mi experiencia también hay una heurística, ¿no?, de la investigación. Hay una experiencia. Y en mi experiencia sí he notado que los resultados probados al 5% son inestables. Son refutados con facilidad por otros estudios. A mí me gusta trabajar al 1%. De hecho, en la gráfica de diferencia de grupos que les mostré está al 0.1%, está al 99.9% de confianza. Entonces, ahí ya es la aversión al riesgo del investigador, pero siempre tienes que fijar tu punto de riesgo. El mío es 1%, y eso se llama como ser serio. No poner la significancia y decir, ay, ya hice, está chiquita, la probabilidad es pequeña, no importa, cualquier cosa, ¿no? Quizás sea una especie de purito científico, pero nosotros sí decimos, dime cuál es tu nivel de riesgo, a qué porcentaje trabajas. Yo trabajo al 1%, ¿no? Y cada investigador dice a qué porcentaje. Y hay otros que no dicen, pero realmente tú tienes que tomar postura en eso, se ve bien que tomes postura. Entonces así le hacemos, ¿no? Para hacer las diferencias. Este es un cuanti, ¿no? Es una pregunta cuantitativa, hace diferencias de grupos. En este caso usa un estadístico, que es la de UMA de Matt Whitney. Y dejen un poco, pensar un poco, realmente es sexo lo que está separando, está separando en hombres y mujeres. Un poco de reflexión sobre ya están publicados todos estos resultados, son estudios publicados en la literatura, y sin embargo hay espacios de mejora. Utiliza el término género en lugar de utilizar el sexo, y más bien él está trabajando sexo aquí. Y después publica las dos, la U de Matt Whitney y la W de Wisconsin. Entonces, si uno es quisquilloso,
La U de Matt Whitney es la que se utiliza cuando los grupos son disjuntos, como el caso de hombres y mujeres. Si eres hombre no eres mujer, si eres mujer no eres hombre, son grupos disjuntos. Y la W de Wisconsin es la que usaríamos en un pretest, un posttest, donde el grupo es el mismo, al mismo grupo le aplico un pretest y al mismo grupo le aplico el posttest. Entonces se llaman grupos relacionados porque realmente es el mismo grupo, ¿no? Y acá se llaman grupos disjuntos. Las hipótesis que uno utiliza para hacer los cálculos estadísticos y la distribución de frecuencias sí importan. Entonces, realmente el autor debió de haber sí usó la U de Matt Whitney y nos dio la significancia. En sentido estricto no hay problema. Pero el que también presente la W de Wisconsin cuando no aplica es un punto que me hace preguntarme si estamos entendiendo bien los métodos que aplicamos, ¿no? No era necesaria la W de Wisconsin y además causa un poco de tensión, digamos, para alguien que es estricto en los supuestos. A ver esta pregunta. Bueno, esta pregunta no me queda clara. Esa pregunta es medio clara porque ¿qué es cuanti o quale? Yo pensaría que es cuánto. Claro, porque pregunta por el porcentaje. Y el porcentaje es un número. Y cuando medimos la realidad en números estamos en los cuantis. Aunque igual podría especificarse analfabeta, o sea, de qué tipo, ¿no? Aquí hay una definición clara, es saber leer y escribir en la lengua materna. No, en español. En español. Que es español. posible Por porque ejemplo, México la lengua tiene materna. 60 En español. lenguas oficiales. En español. Saber y leer y escribir en español. Sí, es en español. ¿Quién lo contesta? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero ¿cómo la investigación educativa también hace política? Claro. Porque en términos generales estamos como a punto de tener la bandera blanca en que somos un país alfabetizado, ¿no? Estamos a punto de llegar al corte del 3%. Pero dice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es peligroso decir que ya hemos logrado la alfabetización del país, porque realmente no es tan cierto, porque el proceso educativo no está bien distribuido. O sea, siempre hay poblaciones, o en México, más bien, en México tenemos poblaciones que no tienen acceso a sistemas de calidad, educativos de calidad, que realmente les permitan aprender, por ejemplo, una cosa básica como aprender a leer y escribir. Dice, cuidado con eso de declarar la bandera blanca, porque no es cierto, todavía tenemos que hacer grandes esfuerzos para alfabetizar. ¿Por qué? Pues porque la población indígena tiene una tasa de analfabetismo del 17.8%, porque la población con discapacidad, aquí en discapacidad quizás tenemos que pensar si es discapacidad cognitiva, lo cual explicaría ese grado de analfabetismo, y la población rural tiene un grado de analfabetismo del 13.2%, ¿no? De hecho, no sé si eso será que se infiere o si fue una variable clara, específica en el estudio, porque dice ahí cálculos con base en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. No, es el cálculo exacto. Esa encuesta trae ese dato. O sea, trae la pregunta. Tú le preguntas, encuestas a un hogar, a una vivienda. Esa vivienda puede tener varios hogares. Por vivienda entendemos el edificio, el techo. Después, en un mismo techo puedes tener varios hogares, que significa que no comparten el gasto, que cada uno de esos hogares tiene un gasto independiente. Entonces después llegas a esos hogares y encuentras al miembro más alfabetizado del hogar, y a él es al que lo entrevistas, y lo puedes entrevistar durante 4 semanas, vas y regresas, para no cansarlo, ¿no? Entonces sí es una de las variables que preguntas, el nivel de alfabetización de cada miembro del hogar. Lo que sí está mal definido es la variable, ¿no? En el sentido de que analfabeta es leer y escribir en español cuando no es un idioma único. Esa es una pregunta de discusión Sobre ideológica. todo si también. No, pero el país tiene 60 lenguas oficiales. Lo entiendo,
Entonces, ¿cómo puedo decir que solo una persona que sabe leer y escribir en una de sus lenguas oficiales no es analfabeta? O sea, yo estoy súper en contra de la manera en que se define. O que el inglés sea prioritario Es terrible. para o sea, la para SEP mí. cuando tenemos 2 o 3 lenguas Claro. indígenas ampliamente habladas, Náhuatl. ¿no? Por ejemplo, el náhuatl, ¿no? Sí, es una discusión que nos saca chistes. Y nos peleamos mucho por esa discusión. Pero la pregunta es literal, ¿eh? O sea, yo copié la pregunta, porque este informe está hecho a partir de preguntas. Yo copio y pego. Y sí me sorprende que la respuesta no responde exactamente a la pregunta, sino que además hay subcategorías. Y ese es otro. ¿Este qué es? ¿Cómo describen los estudiantes su experiencia y cuáles consideran que son los principales retos y dificultades de la transición de primaria a secundaria? Cualitativa. Parece cuál, ¿no? Pues, Lo de describen podría confundirnos, Y pero el experiencia. cómo describen es como bien claro. Y su experiencia, ¿no? También. Ajá, el otro indicador es la experiencia. Hablamos de la vivencia, de la experiencia. ¿Cómo responde esta persona? Saca un fragmento del texto, ¿no? Por cierto, es de Perú, el estudio. Es un estudio de titulación de licenciatura. Es una tesis de nivel de college. ¿Y qué dice? Bueno, pues lo que vemos son los significados atribuidos por los estudiantes de secundaria, que sería Junior High School, a la educación superior. ¿Y por qué quieren pasar a la secundaria, digamos? Pues porque hay que ser alguien en la vida. Se es alguien en la vida si se es ingeniero o si se es abogado, no si se es persona, si se es educado, si se es respetuoso, sino si se es ingeniero abogado. Eso es ser alguien en la vida. Por no, y cosas tristes, ¿no? A mí me parece triste eso, por no quedarme como está mi mamá. Eso son de los significados atribuidos que tenemos, y después ya les conté que 2/3 partes, hagamos la transferencia a México. En México 2/3 partes de los adultos no concluyen el bachillerato. Solo el 12% de la población tiene licenciatura, maestría o doctorado. Pues esta expectativa, que sí, yo sé que es un estudio de Perú, pero podríamos preguntarlo en México y quizás algunos estudiantes van a tener estos significados atribuidos. Es una expectativa difícil de lograr, digamos. Es más probable que no termines el bachillerato que si lo termines. Con esta gran expectativa social, uno empieza a explicarse por qué tanta frustración social, por qué acumulamos esta violencia social generalizada. Claro, esto no lo explica todo, pero sí empiezas a ver una pequeña maraña de lo que estamos viviendo. Esta pregunta, ¿qué les parece? ¿En qué grado la autoestima, la asertividad, el consumo de sustancias, el establecimiento de metas, la adaptación escolar y las habilidades de estudio predicen el rendimiento académico de estudiantes mexicanos de nivel medio superior? Bueno, de ahí depende cómo quieras medir ese grado, ¿no? También lo puedes medir de manera cuántica y lo puedes medir de manera... Podríamos hacerlo cualitativo si quisiéramos. Aunque a lo mejor es como muy subjetivo, ¿no? Porque habla de autoestima, asertividad. Entonces siento yo que sí. Sí, pero lo pueden hacer escalas como han hecho Ajá, para los hacer modos las de escalas. aprendizaje. Tendría que hacer las escalas, pero al hacer las escalas, pues nuevamente es subjetivo. Igual pues siento yo que sería como más cualitativo, ¿no? Podríamos hacerlo Sí, cualitativo. Hacer la escala es cualitativo Claro, y luego explotar la escala puede ser cuantitativo. Puede ser, sí. eso es algo que no decimos los cuantitativos y no lo aceptamos, nos cuesta trabajo aceptarlo. A mí no, pero hay profesores cuantitativos que sí les cuesta. Pero muchos de los procesos de construcción de instrumentos y muchos de los procesos cuantitativos son profundamente cualitativos, porque tenemos que atribuirle significado a los números.
Entonces, ese proceso de atribución de significado a los números es cuál. No puede ser de otra manera. ¿Cómo le atribuyes un significado a un número? Con un proceso cualitativo que le atribuye el significado. Por eso hacemos procesos de validación por juicio de expertos, por eso hacemos experimentos para ver qué niveles en la escala corresponden con qué niveles de actuación, y eso lo hacemos con observaciones etnográficas, etc. Sí, pero hay quien le cuesta trabajo aceptar eso. Es más, el estudio, ¿por qué le llamamos estudio teórico a la primera parte de la tesis? Porque es un estudio cualitativo. Es una investigación en sí misma. Es una investigación documental, de análisis de categorías y subcategorías. Y es más, las categorías ya las tenemos predeterminadas. Le decimos al estudiante, categoría 1, describe todos los conceptos que los autores van mencionando. Separas, y eso lo llamamos marco conceptual, ¿no? Además somos recreativos con los nombres. El conjunto de conceptos es el marco conceptual. ¿Qué otra categoría analizamos en los textos? Todos los hechos o los resultados empíricos, ¿no? Que es parte del marco de referencia. Después, todas las interpretaciones teóricas. Separa todas las argumentaciones y explicaciones que los autores van dando de los fenómenos, qué se relaciona con qué, por qué, qué otras variables están relacionadas, todas que tratan de dar luz acerca de el rendimiento es una variable multidimensional y se relaciona con esta variable de esta manera, con esta variable de esta manera, y vamos dando todas esas explicaciones teóricas, forman la teoría. Es un estudio cualitativo de categorías. Entonces, clasificamos los documentos en categorías y subcategorías para armar el estudio teórico. Y es quali. De hecho, los qualis son los que construyen la teoría. Nosotros nada más la probamos. Quanti, lo resuelve de manera cuantitativa, lo resuelve por regresión lineal. Entonces, ¿qué hace? Mide rendimiento académico y además lo mide con la calificación, que es la manera más vulgar de medir rendimiento académico. Pero bueno, es una manera, con todos los problemas de validez que pueda tener. Y hace escalas de autoestima, de asertividad, le pregunta si consume o no sustancias, es una dicotómica. Si establece, cuál es su proceso de establecer metas, adaptación escolar y habilidades. Lo que sucede es que él tiene una escala de Brown-out y cada una de esas cosas son las dimensiones de la escala. Cada una de esas cosas que pregunta son las dimensiones de la escala. Entonces agarra las dimensiones de la escala y corre un análisis que le llamamos regresión lineal. Igual, la significancia estadística te dice cuál es la probabilidad de que te equivoques al declarar que la autoestima se relaciona con el rendimiento. Y bueno, si utilizamos el criterio del 5% de error, no pasa, ¿verdad? Adaptación escolar no pasa, 9,8%. Establecimiento de metas sí pasa, 2,8%. Autoestima no pasa, curioso. Sí, Asertividad curioso no pasa. Son estudiantes mexicanos en educación media, en cierto contexto, y después habría que explicar por qué la autoestima no explica el rendimiento en ese contexto, ¿no? Que es algo que los cuatis no hacemos. Ya le toca a otro explicar eso. Y lo que sí pasa es actividades de estudio y consumo de sustancias. Otra vez, en México, en este contexto donde se levantó el estudio. Pero curioso, después hay que ver el grado de la relación. Los beta estandarizados, los que tienen beta griega, no los beta que se calculan de entrada, hay que estandarizar. Estandarizar significa poner en una escala común para que puedan ser interpretados. Ahorita no me voy a meter en ese rollo, pero es transformar los datos originales y reportarlos en una escala que le llamamos de puntuaciones estandarizadas, y esas ya tenemos patrones o una escala de interpretación definida para esos betas. Entonces,
Para que tengan un efecto tiene que tener una relación de 0.222. Ninguno pasa ese corte. Todos son más chicos que eso. Eso significa que la relación es insustancial. Por lo tanto, si ustedes modifican las actividades de estudio del estudiante, no van a afectar de manera observable el rendimiento. Y uno dice, qué horror, ¿por qué pasa eso? Pues porque realmente si uno observa el sistema mexicano, así como está organizado, así como está distribuido el capital cultural académico, lo que sucede, ya voy a terminar. Sí. Lo que sucede es que tenemos alumnos que estudian un montón, trabajan un montón y tienen resultados académicos muy magros. Tenemos alumnos que no estudian, que prácticamente no se esfuerzan, solo asisten a las clases y sacan 10. Y también tenemos a los otros que estudian y les va bien, y tenemos a los otros que no estudian y les va mal, pero la tendencia es diminuta. La recomendación es estudia, porque sí tiene un efecto en el rendimiento, pero así como está la escuela en México, así como enseñamos, así como está distribuido el capital cultural, aunque te esfuerces, existe una probabilidad no menor, no despreciable, de que fracases académicamente. Y eso explica por qué 2/3 partes de los adultos no terminan el bachillerato. ¿Eso puede cambiar? Sí. ¿Hay países que lo hacen diferente? Sí, por supuesto. Son ejemplos de que hay maneras diferentes de hacerlo, pero así pasa en México. Entonces, quise dar un viaje por la tipología de las preguntas para dar un poco de ideas de qué se puede preguntar y cómo se puede abordar la respuesta de manera muy breve, y espero que les ayude a los estudiantes a tener una idea de qué se puede hacer en investigación, aunque sí mi mirada es un poco más sociológica en el centro escolar, de microsociología, y no tanto de matemática educativa en el aula. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, me llama la atención este estudio, sobre todo dice que es en México, porque precisamente ahorita el nuevo modelo educativo en el nivel medio superior propone las habilidades socioemocionales. O sea, se le ha cargado más al profesor la tarea de desarrollar habilidades socioemocionales a través de unas fichas por ahí que están dando. Pero si dice usted que no, bueno, ese estudio más bien reporta que no son significativas, entonces yo siento que sería... estudio del 2007. ¿Del 2007? Sí. Es cierto, del 2007, pero el nuevo modelo educativo y sobre todo las habilidades socioemocionales es algo nuevo, porque más o menos fue por ahí de 2015, ¿no? Pero así es el rendimiento. El rendimiento es así, es un asunto multifactorial, y entonces si tú solo mueves una sola variable, no vas a mover el rendimiento. Entonces, el rendimiento es un resumen que es consecuencia de múltiples variables, o sea, desde ¿cuántos libros tienes en tu casa? Hay familias en México, y no pocas, sino algo así como 33 millones de personas, agrupados dividan entre 5, le calculamos el número de familias, unos 6 millones de familias, en el que los únicos libros que hay en casa son los libros de la SEP. Los de texto. Los de texto de la SEP, los gratuitos de la CONALITEC. Entonces, es esto, si los padres tienen los estudios para poderte ayudar en la escuela, ¿qué dicen los estudios? Es algo muy bonito eso de cómo influye la escolaridad de los padres en el rendimiento académico de los estudiantes. Pues lo que más impacta es quien cuida al niño. O sea, de los dos padres, es el que está, la escolaridad del que está con el niño es el que importa, ¿sí? Ya sea madre o padre. Regularmente es la madre la que se encarga de la educación de los niños. No quiero ser sexista ni que me linchen por el asunto de género, pero en México ese es el fenómeno, pero no necesariamente tiene que ser la madre. Pero el fenómeno es, ¿quién se encarga de cuidar al niño?
la respuesta puede ser la nana. En el caso de la nana, pregúntate por la escolaridad de la nana, ¿no? Pero esos son casos muy atípicos, ¿no? Pero en el caso de quien cuide, pregúntate por la escolaridad de quien cuida al niño. Bueno, en los estudios de los 60 demostraba que si la madre tenía secundaria, el niño tenía las mayores probabilidades de continuar sus estudios, y siempre nos hace interesado que continúe hasta la licenciatura. Entonces la escolaridad de la madre tenía que ser de secundaria en los años 60. Bueno, se ha hecho un seguimiento a esos estudios y ha ido aumentando la escolaridad de la madre para poder tener éxito, lo cual significa que también la complejidad de la escuela está aumentando. La madre hoy tiene que tener bachillerato. Bueno, quien cuida al niño, sea la madre, el padre o la nana, tiene que tener bachillerato para maximizar las probabilidades de que el niño alcance la licenciatura. Pero curioso, si el que cuida al niño, si los dos tienen doctorado, pobre del niño o de la niña, disminuyen dramáticamente sus probabilidades de tener éxito en la escuela, porque pues es el asunto del abandono, ¿no? ¿Qué hacer para O sea, es una curva cuadrática. O sea, llega a un óptimo que hoy y después desciende, pero además ese óptimo va variando en el tiempo, dependiendo de la relación entre el trabajo de los que cuidan y la exigencia de la escuela. Entonces el rendimiento es muy complejo, depende de muchas variables. Claro que sí, depende de que puedas comer, de que tengas disponible un lugar para leer y estudiar, depende de muchísimas variables. Más o menos un tercio depende de cosas asociadas a la escuela. Otro tercio depende de cosas asociadas al alumno y la familia. Y otro tercio depende de las condiciones de la comunidad de base. Mi escuela tal vez también. Un tercio, la escuela, el profesor, el ambiente escolar, los recursos que hay en la escuela. Un tercio, el alumno, su familia, los recursos intelectuales que la familia tiene, la escolaridad de los padres, la dinámica saludable que haya en la familia para que el alumno esté tranquilo, pueda estudiar, involucrarse, la expectativa de los padres. Por ejemplo, si tú tienes la expectativa de que tu hijo va a estudiar una licenciatura, es un fuerte aliciente para que continúe el muchacho, como en muchas familias, si es mujer, así es el fenómeno, no estoy diciendo que deba ser así, pero muchas veces a las mujeres, no, tú vas a conseguir marido y te va a mantener. Entonces yo no tengo expectativa de que tú estudies. Esa expectativa de los padres afecta el rendimiento. Pues todas esas variables afectan. También la comunidad. En México se han hecho estudios de que tú agarras el código postal de la escuela donde está la escuela. Nosotros tenemos todos los códigos postales, nosotros tenemos asociado en una escala de marginalidad. Códigos postales asociados a regiones altamente con mucho grado de marginación, no hay recursos, no hay internet, no hay agua, no hay posibilidades de subsistir, y zonas como la Miguel Hidalgo aquí en la Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, o el municipio de Los Garza en Nuevo León, que tienen índices de desarrollo humano como los de Suiza, ¿no? alto desarrollo humano. Bueno, tú puedes desarrollar todos los códigos postales, puedes distribuirlos en un nivel de desarrollo. Bueno, resulta ser que el rendimiento se asocia, tiene una gran correlación con los niveles de desarrollo de la comunidad. Es decir, dime en qué código postal naciste, en qué código postal está tu escuela, y te diré hasta dónde vas a llegar en la escuela. Y eso es dramático, porque lo que dice... Determinación social. Sí, que no depende del esfuerzo. Y eso dice este estudio, ¿no? No depende del esfuerzo. Y eso ocurre en México, por cómo estamos organizados. No solo en México. Bueno, sí, no solo en México, pero aquí ocurre con una fuerza brutal. Una fuerza muy grande. ¿Alguna Okay. otra pregunta? Yo quisiera, bueno, con respecto a la charla más bien en cuanto a las preguntas de investigación, también había mencionado algo que me llamó la atención, que dijo que la investigación educativa
en una práctica social. Me gustaría saber porque creo que está más orientada a lo sociológico, ¿qué se entiende por práctica social? Desde el punto de vista de cómo usted lo está viendo, ¿no? Y lo caracterizó. Porque, voy a diferenciar. Una cosa es que yo estudie una práctica social y otra cosa es que la investigación educativa sea en sí misma una práctica social. La posición hegemónica o el consenso en México es un consenso flexible, pero es el consenso. En México lo que hay consenso entre los miembros del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, por poner un referente de autoridad, es que lo que hay son disciplinas académicas consolidadas: la psicología, la historia, la antropología, la sociología. Son disciplinas que estudian de alguna manera el comportamiento humano, y la educación es un ámbito en el que ocurren fenómenos. Entonces cada disciplina estudia el ámbito de la educación, bueno, si decide hacerlo, es un asunto de las disciplinas, pero en efecto sí hay miembros de los psicólogos que estudian la educación, hay miembros de los sociólogos que estudian la educación, hay miembros de los historiadores que estudian la educación, y cuando se decide estudiar la educación se está haciendo investigación educativa desde una disciplina académica. Ese es el consenso. Y entonces la práctica social es la práctica social de los historiadores, de los psicólogos, de los sociólogos, y las reglas de operación que nos hemos dado cada uno para decir qué es científico y qué no es científico. O sea, esas reglas serían lo que está caracterizando la práctica social. Y los objetos de estudio. Lo acordamos colegiadamente. Pero bien que uno pensaría que está emergiendo alguna cierta intención o idea, y están surgiendo algunas prácticas en la investigación educativa que quizás van en la dirección de empezar a crear una disciplina propia. No sé si ocurra, pero sí empiezan a haber manuales los manuales de antes, de los años 60 del siglo pasado, que decían investigación de la conducta, el famoso libro de Carl Lynch. Y ahora sí vemos investigación educativa, métodos para la investigación educativa. Empezamos a ver manuales que empiezan a consolidarse en que ya somos una disciplina nosotros, y ya tenemos reglas propias y prácticas que nos distancian o nos diferencian de la historia, de la filosofía. Empezamos a construir un ámbito de actuación ya con reglas diferenciadas. Yo siento que sí. Yo empiezo a observar eso. Ya empiezo a observar ciertas heurísticas que son reglas de interpretación de los datos, que ya no son propiamente de la sociología, de la psicología, sino que ya corresponden a la práctica de la investigación educativa. Y ya empezamos a decir cosas como: es que en educación no se vale hacer lo que los sociólogos o que los psicólogos hacen en experimentos puros, porque aquí no podemos asociar a los grupos de manera aleatoria, porque después nos tenemos que hacer cargo de si a uno le dimos un tratamiento que resultó muy malo, pues después ¿cómo le hacemos para revertir el daño? O sea, en educación sí tenemos ciertas limitaciones que en otros campos no tienen, y tenemos que mirar a nuestro objeto de estudio con ciertas particularidades que otros no se preguntan. Yo creo que esa pregunta ética también los psicólogos la tienen, pero ellos no se preocupan. O sea, hacen su experimento, levantan datos con sus alumnos de psicología, y como creen que les están dando clases de psicología, tienen las herramientas para soportar lo que haya que soportar, pero hay francos experimentos psicológicos donde uno se queda: oye, si le dieron terapia a después del experimento le dieron 5 años de terapia, 10 años de terapia a los pobres involucrados. ¿Oh? Yo creo que vamos a dar lugar a una última pregunta, porque el tiempo ya se nos agotó.
doctor, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí. En la mañana escuchamos a la doctora Michelle Artig en su charla, entre otras cosas, enfatizando la importancia de la coherencia entre el uso de distintos marcos teóricos en educación matemática. Ahora tú nos muestras la investigación cuantitativa y cualitativa y algunas de las diferencias. ¿Qué podrías decir, sobre todo para nuestros estudiantes y también para nosotros los profesores, sobre la importancia de, una vez elegida el método, ya sea el análisis cuantitativo o cualitativo, la importancia del tratamiento en su coherencia? Es decir, tienes la pregunta, entonces el método de contestarla, esta última pregunta que tienes aquí, hubo algunas respuestas decían que podía ser cualitativa, otras cuantitativa, y entonces si ya uno elige cómo responderla, ¿qué podrías decir sobre su coherencia para arrojar datos y después interpretar? No, es fundamental. No estás amarrado en que tienes que elegir siempre la misma teoría, porque a veces nos pasa que nos enamoramos de una teoría o de un marco teórico en el doctorado y ya no nos salimos de ahí, ¿no? Una vez que empiezas a trabajar quizás a mí me ha pasado es que ahora la investigación educativa es un trabajo. Para mí, como es un trabajo, yo a veces tengo que responder a demandas de quien me paga por hacer investigación educativa, ¿no? Entonces yo sí tengo ahora pues así es mi trabajo. Tengo que ponerme los lentes que necesito ponerme para responder esa pregunta. Entonces lo primero es, está bien enamorarse de un marco teórico, y si toda la vida vas a usar ese marco teórico, no hay problema. Pero sí, una vez que eliges un marco teórico, una vez que tienes una pregunta, un marco teórico, tu aproximación metodológica tiene que ser coherente con las premisas epistemológicas de ese marco teórico. O sea, tú no puedes agarrar y tener un marco teórico constructivista y después plantearte un marco teórico cuantitativo, porque entonces, ¿qué estás acá? O sea, ¿cómo vas a interpretar los resultados? A cada rato va a haber contradicciones y te puedes decir, es que las resuelvo. No las resuelves, porque es imposible resolver algo que de entrada es incoherente. De entrada estás tú mismo generando las contradicciones. Elige un marco teórico y elige una perspectiva metodológica que sea coherente con esa mirada epistemológica. Si tu marco teórico tiene cierto sesgo positivista, objetivista, está bien, entonces elige un cuanti. Pero si tu marco teórico es constructivista, transformador, no elijas un cuanti, por favor, porque no vas a poder resolver el asunto. A lo mejor sí lo resuelves para la tesis, pero el trabajo va a tener tantas inconsistencias e incoherencias que va a tener una aportación casi nula en la investigación educativa. Es absolutamente claro y necesario que te deben de quedar claros los principios epistemológicos de tu teoría, elegir un marco que sea coherente con esos principios, ser fiel a levantar datos, no caer en la tentación, es que si agrego esta variable, mira qué bonita variable, no. Después, en la siguiente investigación, usted sea disciplinado ahora. Ya eligió un marco metodológico, ya eligió unas variables que va a levantar, sí, surgen nuevas, muy bien. Usted disciplinadamente levante estas variables, analícelas contra ese marco teórico que ya eligió. Porque a veces uno dice la tentación, es que ya me di cuenta que ahora puedo analizar los datos con este otro marco teórico. Muy bien, cierre este trabajo, interprete sus datos a partir de ese marco teórico, publíquelo y entonces se vale. Porque hay investigaciones que significan reanalizar los mismos datos cambiando de marco teórico de interpretación. Se vale, pero primero cierra uno, no revuelvas. Es muy importante la coherencia. Así es como hacemos de algo científico. Es esta coherencia interna una de las características del carácter científico de nuestra profesión. Reinaldo, ya se nos acabó el tiempo, pero a mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre que no es tan fácil plantear una pregunta de investigación. Es un proceso que en nuestro caso, en nuestra disciplina, nosotros usamos más los enfoques cualitativos, ¿sí?
y por lo regular es raro cuando empezamos con la pregunta. Tenemos una pregunta que a lo mejor guía el trabajo, que nos da una idea de lo que queremos, pero no es en estricto una pregunta de investigación. Creo que también la vamos definiendo, delimitando en el proceso mismo, es como un ir y venir. Entonces, esto te lo digo porque es una de las cosas, plantear la pregunta de investigación es una tarea complicada. Es desde mi punto de vista algo que cuesta mucho en los estudiantes, para los estudiantes, incluso a veces para uno mismo que los estamos asesorando. Entonces, no es tan fácil, pareciera que las preguntas cuantitativas como que son más sencillas porque te preguntas por cosas más específicas, pero tampoco, ya viéndolo con el rigor, no es tampoco tan sencillo. Entonces, ¿qué recomendación das tú en este proceso de hacer una investigación respecto de plantear las preguntas de investigación? Es decir, si tienen que tenerla clara, si se va construyendo, ¿qué tan importante es esto? Eso es por un lado, y por otro nada más reflexionar en que muchas veces creemos que si recolectamos datos que tienen que ver con números o con variables medibles, ya es un enfoque cuantitativo, y me parece que ¿qué hace que una investigación sea cuanti? ¿Qué hace que una investigación sea cualitativa? Me parece que entonces son las preguntas de investigación las que hacen esa diferencia. ¿Qué opinas al respecto? Nada más para que los estudiantes les quede claro pues que no es tan fácil plantear las preguntas. No, es el enfoque. O sea, a ver, por cierto, a nadie le es fácil, ¿no? A mí mi director de tesis me tuvo 4 meses discutiendo las preguntas de investigación y yo ya estaba, ¿cuándo vamos a avanzar? 4 meses. Pero sí, en efecto, como redactas luego, por ejemplo, en mi investigación redactamos la pregunta del siguiente estilo. ¿Cuáles son los modos de intervenir en el aula para mejorar el rendimiento de los estudiantes? Pregunta clásica. Por eso nos pregunta la investigación. ¿Por qué? Porque tú estás preguntándote como un profesor. Realmente tú eres un profesor de aula que, como su actividad profesional es la enseñanza, se está preguntando con cuáles son los medios que hoy le van a servir para mejorar. Una pregunta de investigación diría, este método, como el que Lenin nos propone, el de los Rey, él quiere describirlo de los fenómenos que pasan, pero yo puedo preguntar, si agarro a Lenin en su grupo y lo comparo con el que no quiso ser, en caso de que tuvieras uno, con el que lo quiso hacer tradicional, ¿tengo diferencias significativas en rendimiento medido con esta prueba? Ese sería cuántico. Ese sería un cuántico. Y un ejemplo. Y un quali es la narrativa que expresan o los significados atribuidos a la experiencia educativa vivida en un proceso como el que Lenin propuso y en uno tradicional. ¿Qué diferencias hay en los significados atribuidos o en las interpretaciones que los estudiantes hacen del proceso educativo vivido? Revelo qué significados atribuyen en un proceso y qué significado atribuyen. Eso es una pregunta de investigación. O sea, tengo que preguntarme por algo que me permita producir conocimiento. No la pregunta de un profesor que está en una práctica en el aula, que interviene, pero interviene desde una perspectiva en que no quiere producir un conocimiento científicamente validado, quiere intervenir en la realidad para modificarla y para tener ciertas consecuencias sobre esa realidad. Es diferente. Pero sí es la perspectiva, mira. ¿Cómo construyen las preguntas en los cuantis? La estrategia clásica. Y sí se diferencia muy bien de los cuantis. En los cuantis clásicos, si uno va a hacer una tesis de doctorado, uno requiere elegir, primero eliges un tema, ese es el primer paso. Un tema es una frase que dices, quiero estudiar la efectividad de la enseñanza, eso ya es un tema. O quiero estudiar el rendimiento, ese es un tema. Una vez que ya tienes el tema, en doctorado tú tienes que seleccionar 100 textos académicos entre tesis, conferencias y artículos de investigación que hablen sobre ese tema, pero que además hablen de ese tema, el meollo del trabajo académico sea ese tema. En maestría unos 40, 50 textos, ¿no?
lo seleccionas. Además, puedes meter variables como, si a ti tu tema lo vas a ubicar en el nivel medio superior, pues sería importante que tus textos sean del nivel medio superior, y unos cuantos de superior y unos cuantos de secundaria, para tener un poco de contraste o de contexto, pero la mitad del nivel o del contexto, si vas a trabajar en contexto indígena, pues la mitad de tus textos deben de abordar el contexto indígena para que tengas carne de donde rascar. Se eligen los textos y después haces un estudio de esos textos. En lo que ya dije, desglosas los resultados empíricos, desglosas los conceptos, desglosas las explicaciones teóricas, y lo que va a surgir cuando hagas el análisis de esos textos es la claridad de lo que falta. Esto es lo que ya se hizo. Y te va a quedar claro que lo que no está ahí, falta. Va a empezar a ver patrones. Nadie ha hecho un estudio experimental. O todos los estudios son experimentales. Y nadie ha hecho un estudio longitudinal sobre esto. Vas a empezar a ver metodológico. Nadie ha visto esta cosa desde la mirada del estudio, de la teoría de la actividad. Pues, ¿cómo no se les ha ocurrido? No, no se les ha ocurrido. Así pasa. Siempre hay cosas por hacer. Nadie lo ha hecho desde la teoría, la que maneja Lenin, que ahorita lo explico. Desde esa teoría nadie lo ha hecho. Eso se llama el gap, la brecha. Lo que nos falta por... Y ahí es donde los cuantis se posicionan y plantean su pregunta. Claro, midiendo. En los cuales tú puedes meterte al campo de observación. Una vez que ya tienes más o menos la idea clara y delimitada, tú puedes meterte a la observación, nada más con un objetivo de investigación general sin precisar la pregunta. Y parte del proceso de investigación es que surja la pregunta de investigación. E incluso llega un momento en la investigación en el que puede haber un cambio en la pregunta de investigación. Es parte de lo que reportas. Empecé con esta intención investigativa, entré al campo a observar, me encontré con esto y por lo tanto justifico que esta pregunta es relevante, pero después, al profundizar en la pregunta, resulta ser que ocurrió esto, esto y aquello, y eso hace que tenga que afinar o que cambiar la intención por esta otra. Pero esa es la perspectiva metodológica de los qualis, que como tu preocupación es dar voz a los participantes, es decir las cosas desde la propia voz de los participantes, de manera auténtica, de recabar la interpretación y los significados atribuidos de los participantes. Tú también puedes hacer interpretación, claro, también se vale. Esta mirada te hace ser muy fiel a la realidad. Yo creo que los estudios qualis son los que tienen mayor validez interna, sinceramente. Son los porque reportan la realidad, tratan de reportar la realidad tal cual es, ¿no? Y los cuantis tenemos un problema, siempre tenemos que estar preguntándonos sobre si son válidos o no las escalas o qué tan válidas son, porque tiene una mirada desde fuera y el problema, el 80% de la energía que utilizamos es para recabar evidencia sobre la validez de los instrumentos. Sí. Es muchísima energía la que le dedicamos a eso y siempre quedamos con la duda de si son válidos. Pero es la perspectiva lo que hace que la pregunta tenga un enfoque diferente. En el quanti queda antes y responde al gap. En el quali se va construyendo a lo largo del proceso porque responde a la naturaleza de la realidad tal cual es. Bien, bueno, creo que esto es muy importante para nosotros, para los estudiantes. Y bueno, pues les agradecemos mucho, les agradecemos aquí a los presentes, muchas gracias a la doctora Michelle, al doctor Reinaldo, a Lenin, a Freddy que están aquí presentes y bueno, a nuestros colegas. Los esperamos mañana, tenemos también una super actividad, seguimos más estudiantes y tendremos al doctor David Bloch la mañana y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Le damos un aplauso a todos el equipo de